Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Muy buen día a la audiencia también. Doctor, el tema de hoy, gerencia social. Así es, hemos Sí. tenido la suerte días pasados de tener en nuestro país la visita de otro de los gurús en el ámbito de las ciencias sociales, ¿verdad? Por ciencias sociales se entiende la economía, la sociología, la política partidaria, todo lo que tenga que ver con derecho o cuestiones legales. Ciencias sociales no es solamente justicia social. Discúlpeme que lo interrumpa allí, doctor. ¿Por qué está esa sensación de que la economía casi no tiene mucha relación con la ciencia social? Más bien en el imaginario, o se expresa de ella como los famosos técnicos de la economía, y ese costado social de sensibilidad y demás aparentemente no está tan difundido de la economía. No está difundido, pero los economistas, los abogados, los contadores, los administradores, los sociólogos, los politólogos, los psicólogos, los antropólogos, todos somos exponentes de las ciencias sociales, en el sentido técnico-académico del término. Sí. Ahora, que la gente todavía no esté enterada de eso ya es otra cosa. Confunde un poco también la expresión ciencias sociales, y por eso alguna gente cree que las ciencias sociales es lo que tiene que ver solamente con pobreza y temas conexos. Sin embargo, es mucho más amplio. Claro, bueno, entonces es bueno ratificar que la economía no es solamente números, sino que números que afectan a la sociedad, ¿no? No, desde luego, porque si la economía no anda, la parte social no puede andar tampoco, ¿verdad? Sí, señor. Son como hermanas siamesas. Ya. Bien, y en este caso tenemos otra personalidad en el ámbito de la economía, la sociedad, la justicia social, el equilibrio medioambiental, que estuvo en nuestro país. Es una personalidad muy conocida en el mundo de los negocios con responsabilidad social, ¿verdad? Su nombre es Bernardo Klicksberg. Él es algo así como el promotor del título de nuestra entrevista, de gerencia social. Él es pionero de ética para el desarrollo, pone mucho énfasis en la ética, no solamente en la legalidad, sino también en los valores éticos, ¿verdad? Porque hay leyes que están de acuerdo con la Constitución y sin embargo no son éticas, ¿no? Y ese es un problema aquí en nuestro país también. Y aparte de eso, él ha desarrollado en profundidad el concepto del capital social y de la responsabilidad social empresarial, que se conoce ya en nuestro país porque llevamos varios años con seminarios internacionales hablando de lo importante que es que el empresario no solamente paga impuestos, porque hay algunos empresarios que son legalistas y pagan 100% sus impuestos y con eso se lavan las manos y no quieren saber más nada, ¿no? El empresario legalista, el que paga todos los impuestos, merece un monumento desde luego en nuestro país, porque la mayoría de los empresarios siguen con alta evasión tributaria. Y algunos de ellos no quieren saber nada de responsabilidad social, menos todavía de justicia social. Son los así llamados empresaurios, ¿no? Hay algunos de esos en nuestro país, y algunos de esos incluso están en algunos gremios. Es decir, hay que tener cuidado. Y lo que hacemos hoy en día en Paraguay y en Sudamérica y en todo el mundo es recordar que el crecimiento económico solo no basta. El crecimiento económico es necesario, no se discute eso. Y la estabilidad macroeconómica es imprescindible, no se discute eso tampoco. Pero resulta que ni lo uno ni lo otro puede ser sostenible a largo plazo si no existe justicia social y si tampoco existe equilibrio medioambiental. Y bueno, por ahí pasan hoy en día todas las ráfagas de tiro de los técnicos internacionales y también los locales. Porque nuestro país se ha puesto de moda últimamente por tener fuertes altibajos en crecimiento económico. De repente, como en el 2010, llegamos a más del 13%. Si se incluyen en el cálculo las entidades binacionales hidroeléctricas, ¿verdad? Y parece que este año vamos a llegar a 14, o sea, estaríamos superando el récord que tenemos. Claro, y bueno, y estos ejemplos que usted da precisamente ratifican lo que dijo anteriormente, ¿no? El crecimiento no solamente no basta, porque después de estos picos de crecimiento no se ha producido el derrame en términos económicos tradicionales hacia la gente, ¿no? Que no ve mejoría. Por lo menos la pobreza extrema no ha disminuido ni siquiera en años de prosperidad. Y esa es una denuncia clara que hacen las estadísticas acerca de que las políticas públicas y las privadas no apuntan a reducir la pobreza extrema.
Y el desarrollo espontáneo tampoco, ¿verdad? Es decir, el desarrollo espontáneo es el que ocurre aunque el sector privado no haga nada y el sector público no haga nada, ¿verdad? Entonces, así como están las cosas en Paraguay, es un país ideal para poner en práctica esta corriente de pensamiento que ya tiene larga data, no es una cosa del año pasado o algo así, ¿no? Sino que la humanidad ya lleva desde el siglo XIX, ensayando propuestas de fortalecimiento macroeconómico, pero con incremento del bienestar social también, ¿no? Porque América Latina hasta hace poco era conocida como el continente del crecimiento económico en medio de la pauperización. Es decir, se crecía económicamente, pero la pobreza aumentaba. La diferencia que tenemos hoy en día con relación a América Latina de los últimos años es que desde mediados de la década pasada, más o menos, hemos empezado a aplicar en todos estos países, también en Paraguay, políticas públicas que ponen énfasis en la consolidación del equilibrio macroeconómico, de tal forma que no haya solamente crecimiento económico, sino que también haya estabilidad monetaria, previsibilidad cambiaria, créditos abundantes y baratos. Es decir, no es solamente una cuestión de producir más, sino que realmente producir mejor. Y aunque se haya mejorado en todo eso, porque eso ha ocurrido en América Latina, ya no tenemos, por ejemplo, un endeudamiento tan pavoroso como el que tienen hoy en día las economías desarrolladas. Vaya sorna, ¿verdad? Nosotros en América Latina estamos muy bien en términos de endeudamiento y de déficit fiscal y tenemos crecimiento económico. Esas tres cosas hace años que no se las ve ya en países como Portugal, España, Italia, Grecia. Irlanda está empezando a salir ahora desde hace un año del agujero en el que se cayó también. Pero lo grave del caso es que también países como Francia e Inglaterra, que son respectivamente la segunda y la tercera economía más grande de Europa, han caído también con el exceso del endeudamiento, con el exceso del déficit fiscal y con bajas tasas de crecimiento económico o incluso con caída de crecimiento económico. La única excepción en Europa es Alemania. Claro, bueno, y América Latina, hemos aprendido la lección de las décadas perdidas, que fueron las de 60, 70, 80, 90, y en esta década, en la primera década del siglo XXI, América Latina se ha recompuesto, ha articulado equilibrio macroeconómico, estamos bien, pero en justicia social, lo que ha ocurrido es que los estratos intermedios, lo que se llama vulgarmente como la clase media, también se ha fortalecido con el crecimiento económico y con la estabilidad monetaria. Pero hay una parte baja, la base de la pirámide social es allí donde no ha llegado a gotear o a derramarse la prosperidad económica de la parte superior de la pirámide poblacional, ¿verdad? ¿Eso habla en nuestro país o habla en América Latina? Eso es en toda América Latina. Ajá. Y nuestro país no es una excepción, sino la confirmación de la regla, con el agravante de que el país más grande y más poderoso de América Latina, que es Brasil, nuestro poderoso vecino, también es algo así como el paradigma de lo que no hay que hacer en términos de distribución de ingresos, ¿no? Allí también la desigualdad con ingresos monetarios es enorme. Pero Brasil ha podido combatir la pobreza instalada en los estratos medios, ya con Lula, y continuó con Dilma. La clase media emergente en Brasil es poderosa. Y algo similar, aunque un poco más modestamente, ha ocurrido también en Paraguay. Es decir, que nuestra clase media ha empezado a levantar cabeza desde hace 5 años más o menos. Tenemos ahora una clase media que es más robusta que la que teníamos hace apenas 5 o 10 años. Y ese es un mérito de una política de consolidación macroeconómica. Pero lo grave es, sobre todo en nuestro país, que la pobreza extrema sigue tan lacerante. O sea, no es una pobreza de no poder comer bien, sino que realmente que no tienen para comer, ¿verdad? Y tenemos varias estimaciones. Probablemente la más cercana a la realidad sea la de la Dirección de Encuestas, Estadísticas y Censos, que dice que cerca del 18% de la población está en situación de indigencia, o sea, pobreza extrema, ¿verdad? Y que no ha mejorado la cosa allí. Entonces, ahora que llega el nuevo gobierno al poder y que ha venido a visitarnos también Bernardo Klicksberg, ellos
Digo ellos porque anteriormente vino también Michael Porter, y antes Roberto Artavia, y antes Jeffrey Sachs, y antes el premio Nobel Stiglitz. Y todos coinciden en que hay que juntarse. Por eso es esa alianza público-privada tan necesaria de la que se habla en un proyecto de ley que está sacando roncha por todas partes aquí, ¿verdad? No se puede hacer nada si es que el sector público y el sector privado no se juntan en la tarea común de combatir exitosamente la pobreza extrema. No basta con decir combatir la pobreza solamente, ¿verdad? Porque eso realmente se combate más o menos de alguna forma u otra. Lo que no se hace nada hasta el momento es la pobreza extrema, está cada vez peor. Y entonces una luminaria como es Bernardo Klicksberg, que llega a este país y nos dicen en un lenguaje tan sencillo y con publicaciones tan importantes como por ejemplo ética y economía, esas dos cosas, ética y economía, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que el bienestar económico vaya convirtiéndose en bienestar social? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Bueno, y la conclusión más importante, Bernardo Klicksberg, y esto es para la audiencia de Radio Viva, realmente para anotarlo, dice que no será posible combatir la pobreza extrema solamente con políticas públicas. No, el empresariado privado tiene que arremangarse y mojarse la camiseta, no solamente pagando impuestos, sino también, y sobre todo en un país como Paraguay, que tiene una evasión tributaria altísima, a pesar de que la presión tributaria es bajísima, igual se evade. Y bueno, lo que hay que hacer es juntar a todos los empresarios que son modernos, que son clarividentes, o sea, que ven las cosas como son y que están dispuestos a ayudar. Hay varios ejemplos que pueden ser para nosotros toda una escuela también para entrar en ella, ¿verdad? Claro, el empresario moderno que está ganando bien y que no solamente paga impuestos, sino que también desarrolla solidaridad social en su entorno y se ocupa de los campesinos que están, por ejemplo, en las cercanías o de la gente que está en los suburbios cerca de la empresa, desocupada o subocupada, ofreciendo trabajo, desarrollando proyectos de superación en algunas cuestiones que son elementalísimas, como por ejemplo agua potable, cómo tener un pozo artesiano o cómo construir una letrina que tampoco tiene que estar cerca del pozo artesiano, ese tipo de cosas, o cómo tener, aunque sea una changa, de tal forma que el jefe del hogar tenga algunos ingresos con los cuales por lo menos dar de comer pan y leche a sus hijos, ¿verdad? Bueno, esto está escrito, pero no de una forma académica o teórica, sino es como un manual de cómo poner en práctica esto, y esto lo vienen haciendo con éxito estos gurús que nos han visitado últimamente. El último que estuvo aquí es Bernardo Klicksberg. Yo creo que es hora de leer eso y de ponerlo en práctica. Responsabilidad social empresarial y la gerencia social. La gerencia social hace referencia a todo, o sea, tanto al empresario privado que necesita que alguien se ocupe también de la cuestión social en su empresa, le puede llamar a eso gerente social o gerencia social, y también en el sector público es necesario que hayan dependencias gubernamentales, las hay en Paraguay también ya, que se dediquen expresamente a la cuestión social. Ajá. Bueno, se habla inclusive de ministerios, ¿no? De crear un gran ministerio de acción social. ¿Tendría que ver con eso en el Estado? Por ejemplo? Tenemos la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República. Ajá. Ya está bien. Lo que hay que hacer es tener mejores recursos humanos y presupuestarios allí. Yo creo que eso se está mejorando. También con el anterior gobierno, también con Lugo, se empezó con Lugo, siguió con Franco y ahora con Horacio Cartes. Ojalá que eso siga viento en popa. Ya. Bueno, no alcanza con pagar solamente impuestos, pero hay que empezar por allí, ¿verdad? Efectivamente. Doctor Silvero, muchísimas gracias por su claras reflexiones como siempre. Ha sido un gusto. Hasta luego. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py.